Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Lamentamos que el inicio de este programa de hoy esté un poco atrasado. Tuvimos problemas técnicos. La energía eléctrica falló el internet. No se conectaba con los datos móviles. Pero en fin, si usted no se ha conectado, no importa, esto queda grabado en Instagram, en Facebook, y también queda grabado para YouTube y Telegram. Así que un fuerte abrazo para todos. Vamos a comenzar este tema que es por demás interesante y además va a ser de gran bendición debido a los inconvenientes que tuvimos para conectarnos. Así que un fuerte abrazo para todos. Fíjense bien. El texto bíblico que vamos a tomar para el día de hoy es un texto muy conocido que está en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6. Allí establece las Escrituras lo que el Señor Jesús dijo de la siguiente manera: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por supuesto que esa palabra yo soy no aparece allí, y dice simplemente yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero es tácito que está el yo soy antes de cada una de las palabras que ya dije antes. Pero mucho antes de que Jesús dijera eso, el contexto bíblico nos enseña que Jesús dijo primero: no se turbe su corazón. Si crees en Dios, cree también en mí, dijo el Señor. Si crees en Dios, cree también en mí. Y luego sigue diciendo, antes del versículo 6, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada o un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Fíjate algo aquí bien interesante. Hay personas que dicen que hablan con mucho respeto, y eso hay que hacerlo para con el Señor Jesús y para con Dios. Y hay un cántico que dice: no soy como Él, o Él no es como yo. Pero sin embargo, Él mismo nos dice que somos como Él, que el lugar donde Él está, nosotros también estaremos o estamos. La Escritura dice que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. No es que yo quiera ser como Él. Él me hizo, valga la redundancia, como Él. Y Él dijo: yo les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, esto no tiene discusión. Esto no tiene discusión posible porque es algo que es escrituralmente establecido. Y luego dice: para que donde yo esté, ustedes también están. Ustedes saben el camino y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas y mucho menos conocemos el camino. Y Jesús le dijo: yo soy el camino. Ahí es donde vino esa proclama: yo soy el camino. Si Él estaba diciendo: no sabemos cuál es el camino, no sabemos a dónde vas, es porque durante los 3 años y medio que los discípulos estuvieron con Jesús, no lo habían conocido, simplemente habían tenido una relación con Él. Porque es distinto, oído con esto, es distinto tener una relación con alguien que conocerlo. Porque por eso yo siempre digo que una relación de noviazgo nunca jamás es comparada con una relación de vivir en pareja. No estoy hablando de esas parejas esporádicas, ni estoy hablando que es muy común y muy moderno actualmente, lo que se conoce como el free love. No, de eso no se trata. Se trata de conocimiento, de intimidad. Nadie conoce a nadie si no vive en intimidad con esa persona. Lo demás simplemente es una relación, una amistad o algo así parecido, pero nunca un conocimiento. Por eso Jesús dijo: si me conoces, esto lo dijo después, si me conoces a mí,
también a mi Padre conocerás. Y desde ahora lo conoces y le has visto. Salió el otro, llamado Felipe, que dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente, muéstranos al Padre. Y Jesús, me imagino, si hubiese sido José Silva, se le hubiese puesto el entrecejo, y él dijo: wow, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, yo hago este recuento como base de este mensaje de hoy, con el fin de que nosotros nos ubiquemos en este tiempo de gracia, en este tiempo de reino, y conozcamos lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, lo que Jesús dijo acerca de su Padre Dios, y lo que Jesús dijo acerca de nosotros. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a todos los que de alguna manera hemos creído en Él, hemos creído en ese sacrificio, hemos creído en esa vida que Él tuvo, de alguna manera. Ahora bien, el capítulo 14 del Evangelio según San Juan es el segundo capítulo de una serie de 5, valga la redundancia, de 5 capítulos donde Jesús dio sus últimas enseñanzas a sus discípulos como Jesús de Nazaret. Esto es importante. Sus últimas enseñanzas como Jesús de Nazaret a sus discípulos, donde les habló de humildad en el capítulo 13, les habló del camino, capítulo 14, le habló de traición, de la traición de Judas, le habló del nuevo mandamiento, le habló del Espíritu Santo, de su operación, de su venida. Les habló también, hizo alusión de que Él era la vid verdadera. Y por supuesto el último capítulo, que es el capítulo 17, me estoy refiriendo de esa serie, Él les oró por sus discípulos. Después de Él haberle enseñado un buen tiempo con su vida, en estos 5 capítulos, Él le da una enseñanza mucho más contundente de las cosas que habrían de sucederle y lo que había de suceder una vez que Él cumpliera el compromiso que lo trajo a la tierra. Entonces esto es interesante en ese sentido, porque nos ubica a los que somos discípulos, ubica a los que de alguna manera creemos que quiénes somos en este tiempo para con Jesús, o para con Jesús de Nazaret. Lo diferenciamos de Jesucristo. Aunque alguien me pueda decir: no, pero en la esencia es lo mismo. No es lo mismo, porque como Jesús, Él fue un ser humano. Como Jesucristo fue el Jesús resucitado y ungido para luego ser glorificado. O sea, estamos hablando de etapas de una misma persona, en distintas etapas que lo hacen diferentes. Por supuesto, su actuar también es diferente. Y de esta manera nosotros, en este tiempo, también tenemos que hacer esa diferencia. ¿Quién era yo antes de Jesús? ¿Quién era yo antes de conocer la cruz? ¿Quién era yo antes de? Bien. El tema que nos ocupa hoy, disculpe lo largo, si no me alcanza el tiempo para este tema, lo seguiremos el próximo domingo, pero es importante crear las bases. Dentro del tema que estudiamos en tres puntos distintos, que fue en la oración en tiempo de crisis, la esencia de ese mensaje, la columna vertebral, la médula del mensaje, del tema, la oración en tiempo de crisis, yo lo resumí en 7 puntos interesantes, que se los voy a mencionar porque el último punto, ahí es donde vamos a comenzar el mensaje. Fíjate,
La oración en tiempo de crisis, desde el punto de vista de Segunda de Crónicas, capítulo 20, basándonos en lo que hizo Josafat y el pueblo de Judá en aquella época, generó unas consecuencias bien interesantes, que son, número uno, la apertura del altar familiar que estaba derrumbado, la apertura o reapertura del altar familiar. ¿Has practicado eso desde que aprendiste la enseñanza? ¿Has abierto tu altar familiar? 2, la activación de la unción profética. 3, la activación de la adoración y de la alabanza. 4, la proclama. Segunda de Crónicas 20:20, la proclama de Josafat. Cree en el Señor tu Dios y estarás seguro. Cree en sus profetas y serás prosperado. Nos está dando unos lineamientos tan interesantes, tan importantes, que nosotros lo aprendimos. Ay, yo escuché ese mensaje. Ay, sí, qué bonito mensaje. Pero no hacemos nada con respecto. Nos volvemos como si estuviéramos viendo una película. Mira, tú viste la película Rápido y Furioso número 8. Oye, verá que es interesante. Oye, sí, los carros vuelan. Pero como si nos estuviésemos divirtiendo con algo. Y déjeme decirles que yo no doy enseñanza para divertirnos. Yo doy enseñanzas para marcar con el tema, marcar con los principios. Diviértase usted practicando los principios que el Padre nos permite aprender a través de estos temas. Fíjate, otra de las cosas bien interesantes es que hubo un orden divino en la adoración y la alabanza, esta vez con vestidos y ornamentos sagrados. 6, hubo una intervención divina de parte de Dios, revertiendo una situación por demás crítica a una situación de bendición, que trajo como consecuencia lo que viene ahora a continuación, el punto número 7, abrió el camino hacia la bendición, hacia lo que se conoce en hebreo como el Beraká. El Beraká es el valle de la bendición. Y como ahí cerramos hablando de el camino hacia el valle de la bendición, yo quiero comenzar hoy, el tema de hoy, llamándolo el camino de los justos. El tema de hoy, el camino de los justos. Voy a darle una serie de textos bíblicos que si usted tiene un lápiz a la mano es bueno que lo anote. Y si no, usted vuelve a oír el video. Y si no, bueno, su memoria le recordará estos temas que les voy a dar. Fíjense. En primer lugar, le voy a estar nombrando textos bíblicos de manera que usted pueda anotarlos, y si no los puede anotar, porque son varios, por lo menos va a tener la referencia de lo que le estoy hablando. ¿Ok? Fíjense, en el capítulo 18 del libro de Éxodo, versículo 20, nos dice lo siguiente. Dios hablándole a Moisés por medio del señor Jetro, su suegro. Y él le dice lo siguiente: enséñales las ordenanzas y las leyes al pueblo. Enséñales, fíjate la palabra, enséñales las ordenanzas y las leyes. En otras palabras, cuando yo agarro las ordenanzas y agarro las leyes y busco el espíritu de esa ordenanza, el espíritu, la razón de ser, el por qué se escribió y el para qué se escribió, ahí estoy viendo yo el espíritu de esa ley. Y entonces me doy cuenta que dentro de esa ley, dentro de esas ordenanzas, están establecidos principios. Hay gente que habla de principios y valores y no los distingue. Los valores son una cosa y los principios son otros. Los principios trascienden las edades, trascienden los tiempos. Los valores pueden ir cambiando relativamente. Cuando un valor no cambia, se convierte en principio. Por eso los principios están intrínsecos en el deber ser, en el espíritu de la letra. Por eso el apóstol Pablo dijo que la letra mata, pero el espíritu
espíritu, es decir, lo que está intrínseco en esa letra, da vida. Ok, fíjate, luego les dice, en segunda oportunidad dice, muéstrales el camino por donde deben andar. Mira la expresión, muéstrales el camino por donde deben andar. No es que puedan andar, es que deben. Está intrínseco una obligatoriedad, está intrínseco un hacer, un deber ser. No es que yo pueda andar, es que yo debo andar. Dice, muéstrales el camino por donde deben andar y muéstrales el camino de lo que deben hacer. Ahora fíjate, bien interesante esto de muéstrales. No es mostrarle, mis amados, con un dedo, como hace la mayoría de la gente, ¿no? Como hacen la mayoría de los profesores. Los profesores muestran lo que hay que hacer. Los maestros, los profesores señalan lo que hay que hacer. El maestro enseña con sus actos lo que hay que hacer. No se me ofendan los profesores y los maestros. Fíjate, entonces, muéstrales. ¿Cómo muestro yo algo? ¿Cómo muestro yo algo? Bueno, hago una demostración. No. Mostrar es dar el ejemplo. Es dar el ejemplo. Es ir adelante. Por eso hay una diferencia entre el líder y el jefe. El jefe dice lo que hay que hacer. El líder hace lo que hay que hacer para que sus seguidores, valga la redundancia, vayan detrás de él. Hay una diferencia entre un líder y entre un jefe. Hay una diferencia entre una orden y un ejemplo a dar. Entonces, lo que está diciendo el señor Jetro al señor Moisés es: muéstrale. Haz tú lo que tú quieres que ellos hagan. ¿Ves? No es como, déjame hacerle una publicidad aquí a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional dicta leyes a diestra y a siniestra. Cada rato sale una ley. ¿Viste? Ellos sacan en primera discusión, en segunda discusión y así sucesivamente hacen todo la parafernalia que hay que hacer para dictar una ley. Y la muestran, aquí está la ley. Pero como dijo Jesús, ni con un dedo son capaces de tocarla. Entonces, se crean leyes, pero no se da el ejemplo para cumplir esas leyes. Y si yo no doy el ejemplo para cumplir esas leyes, yo no estoy mostrando, yo simplemente estoy señalando algo. Hay una señalización. Y aquí Jetro le está diciendo: muéstrales el camino. Es decir, tú debes andar por ese camino. Por eso Jesús no dijo: yo les voy a enseñar cuál es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Él no señaló el camino. Mira, ese es el camino, mis hijos, por donde ustedes tienen que ir. No, Él anduvo hasta que se convirtió en camino. El liderazgo de hoy, eclesiástico a nivel mundial, la iglesia universal, los líderes universales, tenemos la responsabilidad de mostrar el camino. Por eso es que algunas personas dicen, yo dije en una oportunidad en un seminario hace varios años atrás, yo dije: mira, nosotros andamos tanto en el camino que la idea es convertirnos en camino. Bueno, salió la gente diciendo: bueno, yo soy el camino, yo soy el camino. No, el hecho de que tú digas que eres el camino, no es que eres el camino porque tú lo digas, sino que tú tengas un recorrido a través de tu ejemplo, que puedas ser el camino para otras personas.
Y cuando tú eres el camino para otras personas, tú puedes mostrar el camino. No se trata de palabras, se trata de hechos. Yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo, pero así es como, fíjate que ahí no dice, muéstrenle el camino por donde puedan andar. No, no es que puedan, es que deben andar. Muéstrenle las cosas que deben hacer, no que pueden hacer. ¿Ves? Está hablando entonces de principios, lo que debemos hacer, lo que debemos, por donde debemos andar. Interesante, muy interesante. Luego, Dios habla en Salmos capítulo 101, versículo 6, a través de David, diciendo: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Viste? Ahora, allá es deben hacer y aquí es fieles. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. No como algunas personas dicen, no, vamos camino a la perfección. Eso es un error. No es que yo voy en el camino de la perfección, es que yo estoy en el camino de la perfección. Eso no significa que porque esté en el camino de la perfección, ya ella haya alcanzado la perfección. No, no la he alcanzado, pero estoy en el camino, estoy en él, me estoy envolviendo en él, estoy andando en él, hasta que yo un día pueda decirle a otra, yo soy el camino para ti. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces sí se puede. Isaías capítulo 26, versículo 7, habla de justamente el título de este mensaje. El título de este mensaje es El camino de los justos. Y allí dice, el camino del justo es rectitud. Y le dice él, el profeta a Dios, tú eres recto, porque tú pesas el camino de los justos. Y de eso se trata, el camino de los justos. ¿En qué camino estamos andando? Luego el versículo 26, el mismo capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ya vamos, estoy dándole los textos bíblicos. En Isaías capítulo 35, versículo 8, habla de que el camino es un camino de santidad. Y el que ande en ese camino, por muy torpe que sea, dice el texto, no se saldrá de él. Es decir, no se extraviará. No importa cuán torpe podamos ser en el camino de la perfección, no nos vamos a salir, porque es un camino de santidad, porque es un camino que Él preparó, es el camino de los justos, es un camino de rectitud, es un camino de fidelidad, es un camino de perfección, señores. Fíjate que yo no estoy diciendo que los que andan por ese camino son perfectos, estoy diciendo que el camino es perfecto. No estoy diciendo que los que andan por ese camino es el camino son justos, estoy diciendo que el camino es de los justos. Interesante, muy interesante. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, estoy mirando la hora, dice, el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios dice que él les muestra un camino aún más excelente. ¿Viste? Ahora, no sé si estás llevando la secuencia, de todas maneras, te voy a hablar de esa secuencia un poco más adelante. Pero fíjate cómo el camino por donde debo andar se convierte en un camino de perfección, luego se convierte en un camino de rectitud, en un camino de santidad, ahora se convierte en un camino de excelencia.
un camino excelente. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 20 dice que el camino ahora es nuevo y vivo. Es nuevo y vivo. Más interesante todavía. Luego un poco más adelante en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13 nos dice: levanten sus manos caídas y sus rodillas paralizadas. Hagan sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Ves? Restauración. Nosotros cuando vemos que algo no está andando bien, cuando vemos que algo no está andando bien, nosotros buscamos la manera de eliminarlo. Hace pocos minutos yo eliminé varias cosas del teléfono porque pensaba que no estaba funcionando bien. Pero en este camino, en el camino de los justos, señores, en el camino de los justos no se eliminan las cosas. En el camino de los justos, los torpes no se salen, y los cojos, según lo que acabo de leer, son sanados. Esto significa entonces que el camino de los justos es un camino, o el camino de los justos es un camino que perfecciona, que arregla, que restaura, que da oportunidades. Es un camino de gracia. Jesús dijo: yo soy el camino. Estás perdido, yo soy el camino. Se te perdió la senda, yo soy el camino. El camino de los justos. Interesante. Fíjate, nos faltaría, escribo aquí, nos faltaría tiempo hoy para seguir mostrando lo que las escrituras hablan acerca del camino. Pero vamos a resumirlo con lo siguiente. Ahora sí, vamos a prestar atención a lo que voy a decirte a continuación, que es la médula de este tema. Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde, nos conectamos un poquito tarde, pero no importa, esto está grabado. Esto va a quedar grabado para bendición de muchas personas. Fíjate, el camino de lo justo, que es el tema de hoy, es, entre otras cosas, oído. Número 1, es un camino de oído, es un camino de prosperidad y de abundancia. Lo que pasa es que no lo hemos entendido así. ¿Ves? Hace unos años atrás se hablaba de la doctrina de la prosperidad. Eso no es doctrina. Eso no son movimientos. Son movimientos que los crea el hombre y que Dios de alguna manera los permite, porque así es la gracia. Pero el camino de los justos, realmente, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, estaba diciendo: yo soy tu prosperidad. Porque también dijo: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Yo soy tu abundancia. Yo soy tu paz. Entonces cuando nosotros hablamos del camino de los justos, estamos hablando de un camino de prosperidad y de abundancia. Fíjate, en Jeremías capítulo 6, versículo 16, oído, en Jeremías capítulo 6, versículo 16, el profeta escribió lo siguiente: párense en los caminos y miren, párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y anden en él. ¿Más claro? Creo que imposible. Jeremías le está diciendo al pueblo de aquella época, le está diciendo: oye, hagan un stop en su vida, hagan un break, detente, haz un break
Párense en los caminos y miren, observen, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y luego dice, y anden en él. Ahora, vamos a traer ese texto escrito hace 2700, 2600 años atrás, disculpen. Entonces, le está diciendo, yo me pregunto hoy, pero en este tiempo, ¿por cuál camino vamos a preguntar? ¿Cuáles son ese camino? ¿Cuáles son esas sendas antiguas? ¿Cuál es ese buen camino que yo debo preguntar? Entonces me respondí a mí mismo con lo siguiente. Yo debo preguntar por el camino donde anduvo hombres como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Samuel y todos los profetas. ¿Cuál fue el camino? Porque ellos no conocieron a Jesús físicamente, ni lo conocieron espiritualmente como nosotros lo conocemos hoy. No lo conocían como el Salvador, porque ese sacrificio aún no se había ejecutado. Ellos estaban viviendo otra época y tenían una relación un poco más directa con Dios. Eran hombres de ley, hombres de respeto, hombres de principios, hombres a cuenta cabal. Entonces, cuando alguien me dice en este tiempo, pero pregunta por las sendas antiguas, yo tengo que mirar, no la senda antigua propiamente dicho, o tal vez sí, sino a los antiguos que abrieron un camino, que marcaron un camino sin conocer y sin saber lo que yo hoy sé y conozco. Ellos no tenían historia, ellos hicieron la historia. Ellos no tenían ejemplo que seguir, ellos fueron ejemplos para que lo siguieran. Hombres como Abraham, Isaac, Jacob, hombres como José, como Moisés, como David, como Samuel, como muchos profetas. Entonces, ¿cuál es el camino que yo debo preguntar? Leyendo sus vidas, leyendo lo que ellos hicieron en épocas distintas, sin tener el modernismo que tenemos ahora, sin tener todas las capacidades intelectuales, técnicas, científicas. Ellos hicieron lo que muchos hombres con toda la ciencia que hoy tienen son incapaces de hacer. Ser ejemplos, marcar el camino. Por eso repito, el camino de los justos es, entre otras cosas, primero, un camino de prosperidad y un camino de abundancia. Segundo, es un camino de principios divinos. ¿Por qué digo que es un principio de principios divinos? Porque preguntémonos, ¿qué principios practicaron los antiguos? ¿Qué principios practicaron los personajes de la historia bíblica para alcanzar lo que alcanzaron, para lograr lo que lograron? ¿Qué principios? Voy a poner principios muy sencillos para que usted que me está oyendo, me está escuchando y viendo, lo tome en cuenta. Fíjate, de Abraham podemos aprender muchísimas, y pare usted de contar muchísimas cosas. Pero hay algo que marca la historia en Abraham. Primero, su fe en tener un hijo en engendrar un hijo casi a los 100 años y quedar con esa fuerza para que después de la muerte de Sara, allegarse a otra señora llamada Sétura y tener 6 hijos más desde el punto de vista carnal, pero los tuvo. Pero fíjate, por ejemplo,
Abraham nos dio un ejemplo ineludible, que fue diezmar, entregarle los diezmos a Melquisedec sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo dijera y sin que nadie lo manipulara o controlara para que lo hiciera. Fue algo absolutamente voluntario, que después fue puesto como una ley debido a la negligencia del ser humano de la época para con los sacerdotes de aquel entonces. Se puso como una ley que fue irrespetada, que fue violada, como ha sucedido a través de la historia. Pero el ejemplo, estoy hablando del ejemplo, párate y pregunta por las sendas antiguas. Esta es una senda antigua, pero él dio ese ejemplo. Su hijo Isaac dio otro ejemplo, que fue sembrar en una tierra que aparentemente era infértil, porque Dios le dijo que lo hiciera. Y dice la Escritura claramente, capítulo 26 del libro de Génesis, que cosechó aquel año el 100 por haber obedecido. Entonces esos son los ejemplos que yo debo leer, que yo debo seguir. Pero yo los leo como una historia. Una historia más. Me llenó la mente de una cantidad de cosas, pero no actúo en consecuencia de lo que leí. Fíjate, otro ejemplo fue Jacob. Jacob pactó y le dijo a Dios: si me guardares por donde quiera que vaya, si protegieras a mi familia, si me dieras sustento, pan para comer, vestido para vestir, y si me hicieras volver en paz en todos mis caminos, de todo lo que me dieras, el diezmo apartaré para ti. Un hombre que hizo pacto. Esos son ejemplos. Estamos nosotros cumpliendo con por lo menos uno de esas tres cosas, esos tres ejemplos que están allí. José nos dio un gran ejemplo, un ejemplo de persistencia, de constancia, pero dio un ejemplo inefable: ser un excelente administrador de las cosas que colocaban en sus manos. Moisés dio un ejemplo de un gran legislador para los que legislan, para los diputados y diputadas. David fue un gran ejemplo de adorador. Y una proclama que hizo David: no le daré nada al Padre que no me cueste. Son ejemplos. Por eso digo y repito que el camino de los justos es un camino de principios divinos. Es un camino de preguntarnos qué principios practicaron los antiguos que yo pueda de alguna manera emular el día de hoy. Y no tomar eso desde el punto de vista religioso, diciéndole a los demás: vuelve a la senda antigua. Señores, volver a la senda antigua no es volver atrás. Volver a la senda antigua no es otra cosa que tomar como referencia los principios enseñados y mostrados por los antiguos y andar en esas sendas, emulando con dignidad sus ejemplos, honrando la memoria de esos grandes hombres. Eso es volver a la senda antigua. No es volver a la religión, no es volver a las costumbres y a los rudimentos que nada tienen que enseñarme en este tiempo. Repito, es tomar como referencia los principios practicados por esos grandes hombres, emularlos con dignidad. ¿Para qué? Para honrar su memoria y decirles a Dios: gracias por Abraham, gracias por Isaac, gracias por Jacob, gracias por David, gracias por Moisés. Número 3, estoy terminando. El camino de los justos es un camino de lealtad. Es un camino
Hay personas que piensan, escuche bien esto, hay personas que piensan que la lealtad es simplemente tener diariamente un devocional, leer la Biblia y orar. Como decían algunas personas antes, es el BOA, Biblia, oración y ayuno. Señores, no estoy diciendo que eso no se deba hacer, lo que estoy diciendo es que eso es válido, pero no es suficiente, porque la lealtad va mucho más allá. La lealtad es un camino de agradecimiento. Es agradecerle a Dios primeramente y agradecerle a los hombres que sirven, que son como canales de bendición, porque nosotros a veces le agradecemos a Dios, pero no le agradecemos a los hombres, el trabajo que hacen los hombres para hacer una bendición para mí. Llámese ese hombre pastor, ministro, llámese ese hombre maestro, llámese ese hombre compañero de trabajo, llámese como se llame, es un hombre que es usado como canal de bendición para mi vida y yo debo ser agradecido. Por eso es que las oraciones muchas veces pegan del techo, porque oramos y oramos sin cesar y nos jactamos de decir que a las 4 de la mañana estamos de rodillas, pero durante el resto del día menospreciamos a los hombres, menospreciamos a las personas que son canales de bendición, menospreciamos los canales materiales e inmateriales que Dios usa para que la bendición llegue a nuestras vidas. Señores, les pongo un ejemplo. El pueblo de Israel, o el camino de la lealtad, el camino de los justos es un camino de lealtad que va más allá de lo que le dije antes. Es un camino de amor, es un camino de incondición, es un camino de muchas cosas, de rectitud, como lo dije hace unos minutos atrás. El pueblo de Israel, usted no me va a decir que usted ora más que el pueblo de Israel actualmente. Pero hubo una época en que el pueblo de Israel oró más que todo el mundo, ayunó más que todo el mundo, ofreció sacrificio más que todo el mundo. Era un pueblo de oración místico y mítico. Sin embargo, Dios dijo de ellos, Dios les dijo a ellos, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está el respeto hacia mí? ¿Te das cuenta? Vivían orando, vivían dándose, todavía en el muro de los lamentos se dan cabezazos. Vivían dándose cabezazos con sus oraciones místicas y míticas. Y vivimos en eso. Oh, yo doblo mi rodilla delante del Dios Padre Todopoderoso. Pero tu vida, hermano, ¿tú crees que con orar, que lo más que hacemos en la oración es pedir y pedir y pedir y dame y dame y dame y dame? Nuestra vida no es una vida de agradecimiento. Entonces no estamos honrando a Dios. No estamos respetando a Dios con el temor reverente. Entonces fíjate, todavía el pueblo, cuando Dios le dijo, ¿dónde está mi honra? Ellos le dijeron, ¿y en qué te hemos deshonrado nosotros? ¿Y en qué te hemos menospreciado? Todavía se atrevían. Eran, además de esto, descarados e irreverentes ante Dios. Porque pareciera que Dios se había equivocado. Cuando Dios le dijo, ¿dónde está mi honra? Nosotros no te hemos deshonrado. ¿Dónde está el precio hacia mí? Nosotros no te hemos menospreciado. Entonces, amados, el camino de los justos es un camino de lealtad al Padre. 4, es un camino de rectitud. Es un camino de integridad. Es un camino donde los valores de la honestidad y la sinceridad deben ser la bandera en cada uno de los actos que realizamos, en los negocios. Oh, Dios mío. A veces da vergüenza a una persona decir que es ministro del Señor y se maneja fraudulentamente en sus negocios.
Es un camino de rectitud, de integridad, donde los valores de la honestidad y la sinceridad deben ser la bandera en lo que nosotros nos desenvolvemos. Es un camino de perfecta paz. Escúchame, es un camino de pensamiento en Dios continuamente, perseverante. Es un camino de confianza. Ese es el camino de los justos. Ese es el camino que Jesús dijo: yo soy el camino. Es el camino que Jetro le dijo a Moisés: enséñales el camino por donde deben andar, enséñales las cosas que deben hacer, enséñales. Y eso es lo que yo estoy haciendo hoy, enseñándote. Mi responsabilidad es enseñarte, la tuya es aprender. 5. Es un camino de reposo, de paz, de confianza, de credibilidad, de fe y de esperanza. Ese es el camino de los justos. Confianza, fe, fidelidad, credibilidad, esperanza, fe. 6. Estoy acelerando. Es un camino de excelencia. Es un camino de excelencia. Un camino de excelencia enmarcado en todos los servicios que prestemos a alguien en las distintas áreas en las que nosotros nos desenvolvemos a diario. Es hacer las cosas con excelencia. Es prestar el servicio con excelencia a lo que tú te dediques, sea cual sea tu empresa, así desde una empresa, una macroempresa, a una pequeña bodega. Pero lo que haga, hazlo con excelencia, sé excelente, porque tú estás en el camino de los justos. No me digas que Jesús es tu Señor, cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nosotros andamos mostrando otro camino, un camino de religiosidad, un camino de misticismo. No honramos a nuestro Dios así. 7. Dice que es un camino nuevo y vivo. Es nuevo, ¿por qué? Porque es un camino de innovación, es un camino de creatividad, es un camino donde día a día estamos haciendo algo distinto, nuevo constantemente. Es un camino vivo, ¿por qué? Porque lo que pensemos, lo que hablemos y lo que hagamos tiene que producir vida. Tiene que producir vida. Por eso es un camino vivo. Es nuevo y es vivo. ¿Nuevo por qué? Porque es un camino de innovación, de creatividad, de hacer cosas distintas cada día. ¿Por qué es vivo? Porque todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos debe producir vida. Y por último, bueno, no es que sea el último, pero el último punto que les tocó el día de hoy, es un camino de salud divina, porque la Escritura dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, tanto nosotros como a otras personas, nosotros debemos mostrar el camino de la salud, de la sanidad divina, para que otros entren en él. Cuando las personas te pidan una oración por salud, no hagas esas oraciones religiosas. Muéstrales el camino de la salud. Muéstrales el camino de la sanidad. Muéstrales el camino para que ese cojo no se salga, sino que sea sanado. ¿Viste? No te hago el recuento por el tiempo, por la hora, pero eso es camino de rectitud, de lealtad. Ese es el camino de los justos. Es un camino de prosperidad, de abundancia. Es un camino de fidelidad, es un camino de lealtad, de integridad, de rectitud, de confianza, de fe, de esperanza. Ese es el camino de los justos. Ese es el camino que tú y yo estamos llamados a mostrar, no a señalar,
sino a mostrar. Te doy 3 recomendaciones y con esto me despido hasta el próximo domingo, primeramente el Padre, porque así lo quiere Dios. Primero, en el camino de los justos debes meditar y reflexionar. Debes considerar tomar una decisión, por muy pequeña que ésta sea, para que tu vida dé un vuelco de 180 grados. Tal vez el resultado no sea inmediato, pero el resultado es seguro. Te lo voy a repetir. En el camino de los justos hay que meditar y reflexionar, considerando en tomar la mejor decisión, por muy pequeña que ésta sea. Porque a pesar de lo pequeño que sea, ella va a dar un vuelco de 180 grados, que tal vez el resultado no lo veamos inmediatamente, pero seguro lo veremos. A veces no nos atrevemos a hacer o a tomar decisiones porque consideramos que son pequeñas, que son insignificantes. Pues esas decisiones pequeñas e insignificantes desde nuestro punto de vista son las que darán un vuelco extraordinario en nuestra mente primeramente. En nuestra mente va a haber un cambio de 180 grados y luego veremos los resultados positivos en nuestras vidas. Atrévete a hacer algo distinto, atrévete a tomar una decisión, atrévete a ejecutar esa decisión para que veas los cambios que se van a producir en tu vida. Número 2, sueña, visualiza, anhela un mañana distinto y mejor, por supuesto. Pero procura que hoy, que siempre tu hoy sea hacer algo mejor y distinto. Porque si yo aspiro a algo mejor y distinto mañana, yo debo hacer algo mejor y distinto hoy. Porque hoy engendro mi mañana. Y mañana daré a luz lo que engendré hoy. Para poder ver un mañana mejor y distinto, debo aprender a vivir en un hoy mejor y distinto. No es magia, es fe. No es magia, es un principio. Siembra y cosecha. Número 3. El camino de lo justo es infinito. Tal vez tedioso, pero paso a paso, de la mano de Dios, en el nombre de Jesucristo y bajo la guianza de su Espíritu Santo, podemos recorrerlo. Te lo voy a repetir. El camino de lo justo es un camino infinito y tal vez sea tedioso, pero de la mano de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, paso a paso podemos recorrerlo. Tómate de la mano de Dios, de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo, y comienza a andar por ese camino de los justos, el camino de rectitud, el camino de integridad, el camino de pensamiento de Dios constantes, el camino de confianza, de fe, de esperanza, el camino de la abundancia, de la prosperidad, de la lealtad, el camino de los principios divinos, el camino que nos mostraron los antiguos, el camino que nos mostró Jesucristo, que nos mostró Pablo. Ese camino, tomados de la mano de nuestro Padre, lo podemos recorrer y seremos exitosos al final de él. Bien, damos gracias a nuestro Padre eterno por habernos permitido este privilegio de poder hablar de su palabra. Te damos gracias a todos ustedes también por haberse conectado. Gracias por haber estado allí a pesar de la hora. Por favor, recuerden nuestras redes sociales, Apóstol José Silva en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en Telegram. Recomiende nuestro canal de YouTube, donde hay cientos de mensajes que pueden seleccionarlos, oírlos, verlos, meditarlos, recomendarlos. Inscríbase y recomiende a otros que se inscriban en nuestro canal para que esta palabra esté constantemente sonando en las redes, oyéndose en las redes, expandiéndose, porque esto es el reino, expansión, alcances
a donde nosotros humanamente no podamos llegar, Dios a través de las redes sociales nos permite llegar, entrar a hogares donde aún ni siquiera nos conocen físicamente. Sean todos muy bendecidos y recuerda siempre el código de honor, andar en la verdad, andar en justicia, andar en integridad y en rectitud de corazón, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Recuerda el tema de hoy, el camino de los justos. Bendecidos todos. Abrazos.